clasificarla, ¿no? Y según la perspectiva de nuestros objetivos, ¿no? Ok, entonces, al estado del arte también se le denomina estado del conocimiento, ¿no? ¿Ok? Ya que recupera justamente muchos conocimientos acumulados acerca de en relación a un tema específico, ¿no? Y esto, pues, repercute, ¿ok? Entonces, esto repercute, ¿no? En que nosotros deberíamos realizar una evaluación o balance de toda esa información, ¿no? ¿Ok? Entonces, el estado del arte justamente, ¿no? En este pequeño mapa de aquí, nos dice para qué sirve, ¿no? De manera concreta, ¿no? Pues, justamente nosotros investigamos, ¿verdad? Investigamos los trabajos de vanguardia, ¿no? O el estado del arte, justamente respecto a un tema, ¿no? Entonces, esa búsqueda, si nosotros llegamos a culminar nuestro trabajo, ¿no? Haremos referencia a esos trabajos y eso enriquece la investigación, ¿no? Porque justamente hay una realimentación, ¿no? De que alguien le está dando valor a tu trabajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo se retribuye, ¿no? El estado del arte sirve justamente no solo para nutrir nuestra investigación, sino para retribuir, digamos, o darle valor a los trabajos que hemos encontrado relevantes, ¿no? Bien, además el estado del arte, al ser una piscina, digamos, con muchos peces parecidos al nuestro, por decirlo de una manera, ¿no? Digamos que nos ayuda a compararnos, ¿no? O a referenciar, a hacernos una referencia, ¿verdad? A los trabajos que encontremos, ¿no? Entonces vamos a decir, oye, esta investigación, tal vez en España la han hecho igual, ¿no? O mejor dicho, han hecho el mismo tema, ¿ok? Entonces eso, si hacemos lo mismo, ¿no? Si hacemos lo mismo, si copiamos el mismo tema, copiamos toda la estructura, ¿no? Realmente eso ya pierde valor, ¿no? Entonces no sería una investigación, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí habría que ver el proceso de revisión, ¿no? Y bien, cómo se ha realizado ese trabajo, pero bueno. Entonces, digamos que el estado del arte justamente también permite que no se repitan investigaciones, ¿no? Simplemente, o mejor dicho, más bien que se contribuya a un tema, ¿no? Si alguien llegó hasta aquí con un tema y alguien vino y cogió esto y se fue por aquí y por acá, ¿no? Nosotros cogemos aquí y escalamos o nos abrimos un nuevo camino, ¿verdad? O contribuimos a ese, ¿no? Y lo hacemos más largo. Entonces, justamente, uno de los fines, ¿no? O la importancia del estado del arte repercute en eso, ¿no? Bien, y como ya hemos dicho, pues justamente nutre el conocimiento, ¿no? Amplía mucho nuestras fronteras, ¿no? En relación a un problema, ¿no? Bien, el estado del arte se engloba en dos etapas principales, ¿no? La primera es justamente la que tiene que ver con la ciencia del descubrimiento, aquello que tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Que se le denomina fase heurística. Justamente heurística es una palabra que hace mención a la disciplina, al arte o a la ciencia del descubrimiento, ¿no? Basado en la búsqueda y recopilación de información, ¿ok? Aquí, en esta búsqueda, tenemos que tener en cuenta o en claro que tenemos tres tipos de fuentes, ¿no? De fuentes de información. Las fuentes primarias, ¿verdad? Son las más importantes, ya que las fuentes primarias, digamos, van a constituir justamente el material de primera mano con el cual yo voy a basar mi trabajo, ¿no? Entonces, esa es mi referencia de primera mano, ¿no? Es aquella que directamente llega a la información, ¿no? Y la usamos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, las fuentes secundarias y terciarias, digamos, que compilan informaciones, ¿no? Hacen una búsqueda de manera macro, ¿no? Entonces, digamos que no podríamos o no sería adecuado referenciar algo así porque lo mejor sería coger fuentes primarias, ¿no? Entonces, bien, dentro de las fuentes de información, pues podemos mencionar, en términos de bibliografía, digamos, artículos científicos, papers,
investigaciones aplicadas, trabajos de tesis, ¿no? Ya sea de pregrado o de posgrado, documentos oficiales o privados, ¿no? Si son privados o confidenciales, habría que conversar con el autor, ¿no? Y ver si es que nos puede compartir, ¿no? Lógicamente hay derechos de autor de por medio, entonces hay que tener perspectiva de nuestro tema, de nuestro trabajo de investigación, sirva para conocer mejor, ¿no? Nos va a servir como estado del arte, ¿no? Bien, la segunda etapa, la segunda fase, bien, la segunda fase, ¿no? O etapa del estado del arte consiste, luego de tener una biblioteca de información, ¿no? Ya hemos barrido con todo, tenemos muchos trabajos, ¿no? Que se relacionan de alguna u otra forma, pues viene la parte más dura en realidad, ¿no? La que es la lectura y análisis, análisis y clasificación de la información, ¿no? Entonces ahí pues, ahí justamente nos va a tomar un tiempo según nuestra capacidad, ¿no? Nuestra experiencia, nuestro nivel de conocimientos, ¿no? Entonces, a esa fase se le denomina hermenéutica, ¿ok? Y consiste justamente en hacer todo este trabajo ya de oficina, ¿no? Entonces aquí tenemos que interpretar la información que hemos encontrado, que hemos investigado, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Simplemente, sino identificar qué información realmente me sirve para mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una clasificación, ¿no? Una selección de aquellos contenidos que justamente me van a servir como base, ¿no? O como referencia en mi estado del arte, ¿no? Entonces, aquí hay mucha información, ¿no? Que, que analizar, hay mucha información que procesar, ¿no? Y sobre todo, bueno, partiendo desde un inicio, ¿no? Esa información la vamos a tener que ir clasificando, ¿no? Vamos a ver ahora, creo que tengo por aquí un resumen de cómo escribir el estado del arte, pero antes de entrar en eso, ¿no? Hay algunas preguntas que nos sirven, ¿ok? Nos sirven para poder nosotros realizar nuestra búsqueda, ¿no? Y son preguntas globales, ¿no? Justamente, por ejemplo, existen trabajos, ¿no? Relacionados al mío. ¿Qué tanto se ha investigado en ese tema? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Qué han hecho? ¿No? ¿Cuáles son esos vacíos o deficiencias tal vez que yo pueda encontrar en los temas relacionados al mío, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Desde qué perspectiva, ¿no? Bajo qué parámetros o condiciones se han aplicado, ¿ok? ¿Qué es lo que le faltó o qué es lo que yo creo que se pudo hacer mejor, ¿verdad? Todas esas cositas, preguntas, nos ayudan a nosotros a agilizar nuestra búsqueda y nuestro análisis de la información. Bien. Bien, entonces dentro de las etapas principales, ¿no? Podemos resumir que tenemos que realizar una búsqueda de las fuentes, los textos y o autores justamente que han realizado trabajos relacionados a nuestro tema de investigación, ¿no? Y aquí hay que marcar la pauta, ¿no? Digamos que, que los trabajos, ¿no? Hay algunos trabajos que tal vez de más de 10 años que ya no entran en consideración de tan buena manera como antes, ¿no? O eso dependería también, ¿no? De un poco la normativa que siga pues nuestro centro o nuestro país, ¿no? O aquel jurado al cual le vamos a exponer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, lo recomendable, creo yo, es enfocarnos en los trabajos de menos de 10 años, ¿no? Según la fecha a la cual estemos realizando el estado del arte, el estudio del estado del arte, ¿no? Ok, entonces, lógicamente, tenemos que enfocarnos a los trabajos de vanguardia, ¿no? Vanguardia es una palabra muy bonita que suena, ¿no? Cuando decimos tecnología de vanguardia, ¿no? Tecnología de punta, ¿ok? Entonces, justamente hace referencia a lo que está destacando en el estado del arte, ¿no?
¿Por qué? Porque está vigente, es contemporáneo, es algo que es novedoso, ¿no? Es algo que se está expandiendo. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis doctoral, les hablo hace 9, 10 años, por ahí, 9 años, entonces yo mi tesis fue, digamos, tuve que hacer muchas simulaciones, ¿no? Y esas simulaciones de un sistema que se dedicaba a monitorizar, a censar, ¿no? A recoger información de una red desplegada, ¿no? Hasta de 400 nodos, creo que fue la red más grande, 430 por ahí. Entonces, cada uno de esos nodos enviaba información, ¿no? Al simulador. Entonces, al final, esa información se enviaba de manera periódica, cada minuto, ¿no? En tiempo de simulación. Entonces, lógicamente, en una simulación corre más deprisa, ¿no? A otra velocidad, dependiendo tu equipo con el que simules, ¿no? Entonces, al final, yo, digamos que contemplaba, o mejor dicho, obtenía archivos Excel, ¿no? Porque esa información la había ordenado, programado para que se guarden en Excel simples, ¿no? Los formatos .csv, ¿no? Los de coma separada. Entonces, los Exceles que yo obtenía pesaban, yo recuerdo, hasta 5 gigabytes, ¿ok? Entonces, en formato simple, ¿no? En donde cada línea representaban datos. Entonces, 5 gigabytes de información es un montón, ¿no? Entonces, en ese tiempo, tenía que procesar esa información, ¿no? De alguna forma, ver que los resultados, analizar los resultados, lógicamente, analizando esos documentos, ¿no? Para ver si lo que yo estaba haciendo surtía efecto, ¿no? De alguna manera mejoraba en algo. Entonces, en ese tiempo ya me puse a investigar, ¿no? Y descubrí, digamos, lo que en ese tiempo yo no conocía, ¿no? Y todavía no estaba en auge, que era el sistema de procesamiento o ese núcleo de programación que se denomina Python, ¿no? Que es un sistema de librerías, ¿no? Que hoy en día suena mucho, ¿no? Y se combina no solo con herramientas estadísticas, sino hasta de inteligencia artificial y otras aplicaciones, ¿no? En ese momento, Python era una plataforma, ¿no? Era un núcleo de procesamiento que permitía, digamos, programar y analizar información, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Python no sonaba mucho, ¿no? Pero bueno, hoy en día Python suena en todos lados. Entonces, es un lenguaje de programación que está de moda, ¿no? Es más, dicen que en unos años será el primer lenguaje de programación, digamos, el principal, ¿no? El que más se desarrolle, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjense, ¿no? En 10 años, cómo cambió tanto el panorama, ¿no? Entonces, justamente es por eso que tenemos que enfocarnos en los trabajos de vanguardia, ¿no? En aquel estado del arte vigente, ¿no? Los últimos trabajos acontecidos o que se están haciendo o que se han desarrollado, ¿no? Bien. Bien, para pasar a la siguiente etapa, ¿no? Debemos respondernos en qué momento de la investigación, en qué momento se encuentra mi investigación en relación con el problema a investigar, ¿no? Tal vez yo quiero investigar algo que ya lo descubrieron o que ya lo hicieron hace 5 años, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco que tener en claro hacia dónde debemos ir y de qué manera debemos investigar los trabajos a los cuales nos vamos a hacer referencia, ¿no? Bien. Bien, y la última etapa, pues, justamente lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Implica justamente analizar, estructurar, clasificar y seleccionar, sobre todo, ¿no? De esa tanta información debemos nosotros rescatar justamente los conceptos o los términos, aspectos que sirvan de referencia para una futura investigación, ¿no? Bueno, bien. Para cerrar el capítulo, bueno, esta primera parte del estado del arte, ¿no? Me gustaría mencionar algunos aspectos importantes del estado del arte, ¿no? Justamente nos permite clasificar información, ¿no? Que sea relevante y que tenga relación, ¿verdad?, a nuestro trabajo de investigación, ¿no? Y aquí
pues entran a tallar muchas cosas, ¿no? Como son estudios, fórmulas teóricas, pueden ser simuladores, ¿no? Pueden ser ensayos, pueden ser resultados, ¿no? Toda esa información la tenemos que contrastar justamente con nuestro tema, ¿no? Y nos va a marcar, digamos, esa pauta para nosotros saber en qué, o mejor dicho, de qué manera o en qué forma estamos contemplando nuestro problema, ¿no? Entonces, la recopilación de estos datos, ¿no? Nos permite a nosotros también exponer el panorama, ¿no? Un panorama global y local o de aplicación según nuestro trabajo, donde nosotros podamos, digamos, ver cuáles son los trabajos que más impacto han tenido, ¿no? Cuáles son los trabajos que más han influido, ¿no? Y por qué. Entonces, nos permite también identificar, ¿verdad? De esos trabajos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos débiles de ese trabajo? ¿Ok? Y de esa manera, justamente, nos permite a nosotros, desde nuestra perspectiva, apoyarnos en eso, ¿no? Y rescatar eso y decir, bueno, mi trabajo va a ser mejor o va a mejorar este punto, que el trabajo A no lo hizo bien, y además el otro punto, que el B lo dejó a medias, que el C no lo contempló, o voy a presentar una solución que el trabajo D no la hizo, ¿no? Entonces, eso justifica, ¿no? Justifica nuestro trabajo de investigación, ¿no? Le da más peso, le da más valor. Entonces, justamente ahí recae lo innovador, ¿no? Bien, en realidad es un ciclo, ¿no? Es un ciclo justamente que hayamos visto en este primer esquema que presenté, ¿no? Bien, ahora, la redacción del estado del arte, ¿no? Justamente toda esta información que nos sirve, ¿no? Digamos, para mencionar nuevamente el tema, ¿no? Yo quiero realizar un filtro de fotones en los paneles solares, ¿no? Que me permita a mí mejorar la eficiencia de los paneles, ¿no? Según la tecnología que tengamos, ¿no? Entonces, mi estado del arte debe contemplar todo el conocimiento relacionado a ese título que acabo de decir, ¿no? O a ese fondo, ¿no? Ese trasfondo de ese trabajo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos que investigar, ¿no? Primeramente, qué tecnologías de paneles solares conocemos o existen, ¿no? O cuáles están a la vanguardia, cuáles se usan más, por qué, cuáles son más baratos, por qué se usan más, tal vez porque son más baratos, porque aquí en mi país esa tecnología llega, tal vez los que están investigando, que ya salieron, que mejoran la eficiencia, tal vez recién están en un laboratorio, entonces ni hablar, no lo tomo en cuenta, pero los pongo en mi estado del arte, ¿no? Y esa información sirve para entender todo mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, esa información es valiosa, fíjense. Tal vez, por ejemplo, tal vez aquí tenemos que hablar no solo de los paneles, sino de esa transformación de energía, ¿no? A través de la luz, ¿no? Con los fotones y cómo es que se mueven los electrones, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer también un punto para mi estado del arte, ¿no? Entonces, también podríamos enfocar el estado del arte a las tecnologías o a los despliegues de plantas solares, ¿no? Y de qué manera, cuánta potencia y de cuánta eficiencia, ¿no? Tenemos en esas plantas, ¿no? Qué condiciones, qué parámetros sigue, ¿no? Qué condiciones ambientales, tal vez, bajo qué condiciones está expuesto, ¿no? Si nosotros queremos mejorar eficiencia, tal vez con un filtro, ¿no? O tal vez también contemplar el tema del polvo, ¿no? Que afecta la eficiencia de un panel solar, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de trabajos que vamos a tener, ¿no? Mejor dicho, perdón, cada uno de los temas que tenemos que investigar en el estado del arte, ¿no? Entonces, cada uno de estos es un mundo en realidad, ¿no? Entonces, tenemos que saber clasificar la información, ¿no? De acuerdo a la perspectiva, orientar esa información a nuestro tema, ¿verdad? Entonces debemos partir de un enfoque macro e ir hacia un enfoque más especializado, ¿no? Más enfocado, más específico, ¿no? Bien, entonces aquí, en el estado del arte vamos a tener mucha información basada en documentos de otros autores, ¿no?
de otros autores, ¿no? Lógicamente, propiedad intelectual de alguien más, ¿no? Entonces, la escritura de nuestro estado del arte significa que tenemos que redactar, ¿no? Lo que yo he leído, oye, yo lo voy a redactar, ¿no? Me acuerdo de que en tal país han hecho esto de esta forma, porque esto, porque el otro, no me acuerdo, lo reviso y lo vuelvo a parafrasear, ¿verdad? Cuando parafraseo o algo, un contexto, o cito un párrafo textualmente, ¿no? Copio textualmente un párrafo, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque aquí entra a tallar las referencias, ¿no? Entonces las referencias, las citas que tenemos que hacer justamente de esta información. Entonces el estado del arte es un compendio de información que debe estar referenciada, ¿no? ¿Ok? Lógicamente aquellos, no hay que referenciar todo, simplemente lo más importante, ¿no? Aquello que suma o que tiene valor porque hay un trabajo detrás de eso, ¿no? ¿Ok? Y eso no solo es por un tema de derechos, sino porque le sirve al lector, ¿no? Al que va a leer tu trabajo después que lo termines, le va a servir por si quiere profundizar en el tema, ¿no? Pues va a buscar esa referencia y seguirá tal vez a investigar en ese trabajo que tú estás citando, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado también, puesto que hoy en día pues se escuchan muchos plagios, ¿no? Se escuchan muchos trabajos que son copias de otros, ¿no? Entonces, como científicos, como personas que queremos contribuir a la investigación y a la comunidad científica, que queremos hacer un trabajo, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, ahí hoy en día existen ya herramientas que son muy poderosas justamente y que permiten identificar eh, estas copias, ¿no? Tal vez copias que no son referenciadas adecuadamente, ¿no? Entonces, existen herramientas ya que nos permiten saber cuál es el porcentaje de texto literalmente copiado, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bien, para terminar el estado del arte, ¿no? Quisiera mencionar que el estado del arte exige una revisión constante, ¿ok? No acaba en la primera fase, como hemos dicho que es el primer paso a nuestro trabajo científico, sino que tenemos que acudir al estado del arte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, puesto que en nuestro camino nos vamos a encontrar con problemas, ¿ok? Nos vamos a encontrar con problemas, vamos a encontrar que nos falta información, que no tenemos ni idea de hacer algo, entonces vamos a tener que acudir nuevamente a esa búsqueda, ¿no? A esa búsqueda de trabajos científicos que nos puedan orientar, ¿ok? Que nos puedan orientar, que nos puedan servir, que nos puedan abrir la mente, ¿no? Tal vez que nos permitan desatascarnos en muchas veces, ¿no? Entonces, surgen ideas continuamente del estado del arte que nos permiten salir de nuestros problemas, ¿no? Ok, entonces eso es todo con el estado del arte. Y bien, acá hay alguien está levantando, la señorita Jenny nuevamente está levantando la mano, pero a ver, no. Ahí está. Gracias, ya tengo audio, muy amable. Yo quisiera, dentro del conocimiento, pues, de todo lo que usted maneja, ¿en qué momento? Porque para llevar como un enfoque de todo el estudio, pues yo me imagino que obviamente tenemos que tener una concentración y una ubicación para no perder el hilo conductor. Entonces, más o menos, ¿cuánto se estimaría que uno puede en este estado del arte? Pues yo me imagino que de acuerdo a la investigación, obviamente, se va a demorar poco o mucho. Pero en síntesis, ¿cómo uno podría referenciar? Bueno, yo me estoy pegando aquí en el estado del arte y no he avanzado. ¿Cómo lograría yo decir, no llamarse uno mismo la atención a decir, no tengo que poner cuidado porque estoy investigue y nada que
que sigo con o continúo con el paso siguiente, mejor dicho. ¿Cómo haría uno la reflexión ahí? Me gustaría como que me diera la lucecita. Gracias. Ya. Mira, aquí cuenta mucho la asesoría que tenemos, ¿no? Porque imagino que si haces un trabajo de investigación tienes que tener de ley un asesor, uno o dos, ¿verdad? Que te guíen, ¿no? Porque, como bien has dicho, nos podemos perder en el camino, ¿no? Podemos buscar un tema, uno, y terminamos encontrando 10, 100, y al final no podemos ni siquiera definir un tema, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó también, ¿no? Entonces yo perdí también mucho tiempo buscando un tema entre que hacía otras cosas y trabajaba en otros proyectos, ¿no? Entonces, al final no decantábamos en nada, ¿no? Puesto que cada vez que investigaba un tema me salía otro y otro y otro y otro y al final era muy complejo, ¿no? Entonces aquí es valiosa la asesoría que puedas tener, ¿no? Ya que el asesor te podrá, digamos, te podrá dirigir hacia un enfoque más cerrado o específico, ¿no? Y lógicamente este paso tiene que ver con el que tú puedas definir ciertos parámetros de tu trabajo de investigación, ¿no? Entonces, para cerrar un poco la idea, ¿no? Hay que definir, ¿no? Hay que definir algunos conceptos, ideas, objetivos, ¿no? Que marquen un camino más específico, ¿no? Entonces, lógicamente, si llegas a un camino específico que es súper complejo y no encuentras información, tal vez ahí hay que replantearse el problema, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir. Si me cuentas un poco más, te puedo ayudar mejor, ¿no? Aunque en derecho no sé mucho. Mi hermana es juez, pero bueno, te puedo contactar con ella. Pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Al final, yo creo que tú tienes que ir definiendo hacia dónde quieres dirigir tu investigación, ¿no? ¿Ok? ¿A qué público, a qué tema, a qué datos, bajo qué enfoque, ¿no? Bajo qué parámetros? Entonces, es un poco esa la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no, bueno, a mí se me ocurren ejemplos de ingeniería, porque soy ingeniero, pero bueno, por ejemplo, si yo quiero inventar una nueva máquina, una nueva turbina para aerogeneradores, ¿no? Entonces, lógicamente, ya existen unos diseñados, ¿no? Entonces, si yo digo, no, yo quiero para... Entonces, no, yo quiero diseñarlos, pero está bien, pero ¿cómo los vas a diseñar? ¿De qué tamaño? ¿En qué lugar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué viento? ¿En lugares inhóspitos? ¿Cómo vas a almacenar la energía? ¿Cómo te vas a conectar a la red? Tu potencia va a ser adecuada, tu frecuencia, cómo la manejas, ¿no? Entonces, hay que definir parámetros, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, no, mi molino, ¿no? Mi aspa va a ser no de 50, sino va a ser únicamente de 10 metros o de 5 metros, o mejor dicho, de 2 metros, solo para viviendas, ¿no? Mi público objetivo va a ser, digamos, la aplicación de mi investigación va a ser para viviendas, ¿no? Yo quiero que cada vivienda pues, pueda poner en su azotea, en su último piso, mis tres turbinas, ¿no? Mis tres molinos que van a generar energía eléctrica, porque en ciertos lugares específicos donde la velocidad del viento pues, sea igual arriba de los 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ya estoy definiendo, ¿no? Un poco mi trabajo, ¿no? Entonces, yo me voy hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, voy cerrando ideas, ¿no? Dirijo mi trabajo hacia una determinada dirección. No sé si he podido ayudarte. Por aquí alguien más levantó la mano.
Alguien levantó la mano, creo. A ver. Sí, aquí Kevin Cardoso. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, tenía una pregunta pues referente a los temas de citado. Ya cuando estoy, digamos, en la parte de marcos del estado del arte, si estoy copiando textualmente, no, la verdad no tengo mucho conocimiento del tema del citado. ¿De pronto tú nos puedes dar algo de información de eso? Kevin, perdón, creo que ya no puedes, a ver. Kevin, creo que no te comprendí bien la consulta. ¿Es respecto a los temas citados textualmente? Sí, referente, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación no paneles solares, sino digo textualmente que estoy investigando yo, sobre sistemas de riego en huertos verticales. La información que hay pues es vasta, es bien amplia, la verdad. Han habido previas investigaciones sobre eso, pero tengo muy poco conocimiento al momento de hacer el citado, de citar esa información. Cuando mencionabas que podía copiarla textualmente, por ejemplo. Ya, pero ¿cuál es el problema? Que si de pronto tú tienes cómo explicarnos un poco de ese tema, del momento de hacer el citado. Las referencias. Bueno, hombre, yo creo que ahí tienen ustedes programado una sesión exclusivamente para las referencias, ¿no? Porque es un tema bastante amplio, ¿no? La manera correcta de citar los trabajos, ¿no? O la información, ¿verdad? Ya que por lo general se hace bajo una normativa, ¿no? La ya tan famosa norma APA, ¿no? APA. Entonces, si tú buscas en internet APA, normas APA de referencias, ¿no? Te va a salir un texto, un documento donde te explica cómo citar cada uno de los casos, ¿no? Si tú quieres citar una frase, si quieres parafrasear algo y quieres citar al trabajo, ¿no? Al cual has parafraseado, también se cita de una forma. Entonces, si tú copias textualmente, hay que ponerla entre comillas, ¿verdad? Y al final hacer la referencia. Entonces, ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Que te pueden servir si es que tú en tu institución, digamos, siguen la normativa APA, ¿no? Entonces, igual, no sé si Ximena me ayuda, creo que tienen programada una sesión respecto a la realización de referencias, ¿no? Juan José. Sí, Carol. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, nosotros tenemos, de hecho, en una sección pasada, ya se habló del tema de, ya se habló del tema de referencias bibliográficas en una sección pasada, pero el tema de citaciones como tal viene más a futuro. Entonces, lo que diríamos a Kevin en este caso es que, siendo como un poco ordenados con el tema, hay que esperar un poquito para las citaciones. Digamos que vienen en camino. Gracias. Sí, vienen en cadena, ¿no? Pero de manera general, Kevin, de manera general lo que te invitaría es a buscar como información, porque ahí sí ya para el tema de las citaciones, como pues, si lo necesitas muy urgente, porque la idea también es como aclarar las dudas y las tienes muy urgentes, si lo necesitas muy urgente, la idea es que si tú vas a trabajar con citaciones, lo primero que debes saber es exactamente cuál estilo necesitas aplicar. Y ya vienen y te recomendaría buscar por el lado de citaciones directas o citaciones indirectas. Normalmente en ingeniería se hacen citaciones indirectas o parafraseado. En otras áreas sí se cita directamente. Citar directamente es colocar entre comillas el texto que vas a citar. En ingeniería no es muy usual, aunque se puede hacer. Entonces sería mi recomendación, sería como definir exactamente qué parte. Si quieres, igual pues tenemos la ventaja de que Kevin es un estudiante de la Universidad de Santiago. Si quieres me puedes preguntar a mí directamente, yo con mucho gusto te ayudo mientras llegamos a esa frase que con muchísimo gusto te vamos a invitar. Pero pues la competencia en este momento de lo que queremos hacer ahorita es más hacia la parte del marco teórico y el estado del arte.
que lleva referencias, sí. Ya las hemos explicado en las pasadas, hemos dado como unos detalles. Si quieres me escribes y yo te digo exactamente qué videos aparece, te mando la lista de los videos para que tú las mires o te hago directamente la asesoría, no hay problema. Gracias a todos, no interrumpo más. Ximena, una consulta. Dime. ¿Cuánto tiempo tengo ahora? ¿Para 10 minutos? A mí aquí me sale que son las 5:10. Nosotros normalmente trabajamos más o menos, pues dependiendo de cómo tú tengas planeado, porque veo que te falta la parte del marco teórico. Entonces, si quieres, dejas al final una sección de preguntas o como has estado interactuando. Normalmente trabajamos hasta las 6 de la tarde, pero ya tú defines el tiempo, cómo lo manejas. Si quieres seguir así con las interrupciones o quieres dejar al final un espacio para preguntas. No, a mí me gusta que me interrumpan, así me siento, no me siento acompañado. No me siento como un monólogo. Ya. Sí, se siente uno acompañado. Yo no lo he querido interrumpir porque es que yo hablo mucho, entonces me da como pena, siempre estoy hablando. Pero ya sé, ahorita lo empiezo a interrumpir. Ya, ok. Ya, bueno, en el marco teórico, digamos que el marco teórico va un poco, mejor dicho, va de la mano del estado del arte, ¿no? Puesto que en el estado del arte no solo encontramos conceptos, no solo encontramos información de trabajo, sino que encontramos base científica, ¿no? Base teórica, ¿verdad? Que nos sirve a nosotros para digamos, explicar un poco lo que se viene en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces el marco teórico está inmerso o bien en la introducción o bien en el sistema, en el estado del arte, en el estudio del estado del arte, o puede estar, si es muy grande el marco teórico o es muy especializado, pues lo sacan en un capítulo del trabajo, ¿no? Aparte, digamos, ¿no? Lo sacan como un capítulo entero, solo, ¿no? Puesto que puede ser muy profundo, puede ser muy especializado, entonces depende un poco del tipo de trabajo y tema a realizar, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos mencionar del marco teórico es que el marco teórico se basa en la conceptualización, ¿no? Que es necesaria para entender nuestro problema, ¿no? Nuestro problema, que es justamente aquel que, digamos, marca la investigación de mi trabajo, ¿no? Pues yo quiero solucionar un problema, ¿no? Un trabajo de investigación busca siempre encontrar soluciones, mejorar cosas, innovar en algo, ¿no? Entonces, siempre se trata de resolver un problema, ¿no? Bien, entonces el marco teórico, digamos, para hacer un buen marco teórico, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que justamente nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestra perspectiva, y claro, ¿por qué no? La asesoría que tengamos también nos dirige un poco y nos va digamos, transmitiendo esa experiencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber conceptualizar, ¿ok? Aquellos temas, ¿no? Aquellos temas que necesitan una explicación teórica, ¿no? ¿Ok? Entonces, el marco teórico es justamente aquel conocimiento que se necesita para comprender, ¿verdad?, los alcances, ¿no?, la esencia del trabajo de investigación, además, y también, además de los diversos, de los diversos pasos que se van a realizar en el desarrollo, ¿no?, además de los resultados en todo nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, se puede decir, ¿no?, como bien dice aquí, que también es una base teórica, ¿verdad?, de referencia para comprender nuestro trabajo de investigación basado en un problema, ¿no? Entonces, nos permite comprender el problema en toda su extensión, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, nuestro trabajo de investigación, queremos hacer redes inteligentes, ¿no?, basadas haciendo uso de ultracondensadores, ¿no?, o supercondensadores. Entonces, tenemos
que saber qué es un condensador, ¿verdad? ¿Qué es un supercondensador? Tenemos que saber, ¿no? Entonces, fíjense, ahí entraría a tallar estos conceptos, ¿no? Dentro del marco teórico, además de qué es un smart grid, qué tipo de smart grid. Además, ahí entran, por supuesto, modelos matemáticos, ¿no? Modelos matemáticos que permitan modelar, ¿no? O interpretar, ¿no? Matemáticamente o representar matemáticamente un problema real, como es un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, el marco teórico justamente nos muestra el conocimiento mínimo para comprender el todo lo que se viene dentro del trabajo, ¿no? Dentro del trabajo de investigación. Bien, aquí entonces, como les dije o les comenté, ¿no? Es importante el estado del arte, puesto que ahí encontraremos muchas definiciones para muchos conceptos. Entonces, aquí es clave que nosotros tengamos o vayamos discerniendo qué conceptos debemos mostrar, ¿no? Qué información es la necesaria sin agobiar tampoco o sin hacer tan denso el documento, pues, ¿no? El trabajo en sí. ¿Ok? Entonces, hay una revisión de la literatura, ¿no? Correspondiente, que no es otra cosa que lo que hemos encontrado en el estudio del estado del arte, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, pues, encontraremos mucha información, ¿verdad? Mucha base teórica respecto a los temas que tengamos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que también saber si adoptamos esa teoría, ¿no? O si tal vez, si no me sirve, lógicamente la descarto, no la uso. Si más o menos tiene que ver con mi tema, pues cojo lo necesario y yo mismo desarrollo una nueva, ¿no? Me voy cojo una esencia de algo y le doy más camino a ese tema, ¿no? Entonces, a esa teoría, ¿no? Entonces, sirve justamente también para desarrollar teorías desde la perspectiva de nuestro trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de la revisión de literatura, ¿no? Justamente se apoya mucho en el estado del arte, ¿no? Y aquí, pues, hay algunas preguntas que pueden servir, ¿no? Por ejemplo, respecto a nuestro problema, oye, ¿qué estudios se han hecho o que actualmente se están haciendo? ¿Cuál es la tendencia, no? Entonces, justamente toda esta información también nos permite evaluar, ¿no? Nuestro problema, ¿no? Y si no, también nos puede permitir replantear nuevamente nuestro problema, ¿no? Ok, entonces, esta revisión de la literatura, ¿ok? Nos permite afinar nuestro trabajo, ¿no? Nos permite afinarlo en cuanto a una nueva perspectiva, tal vez. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, oye, yo quiero, o más o menos, cuando empezamos a hacer nuestro trabajo, decimos, el título de mi trabajo de investigación, pues va a ser este, ¿no? Y cuando te pones a buscar en el estado del arte y ves toda la base teórica que existe y todo eso, entonces te das cuenta que tal vez ya existe todo eso, ahí está muy trillado el tema, entonces tenemos que replantear el enfoque, ¿no? Entonces, tal vez, oye, lo que yo iba a hacer así, pues le voy a añadir esto y le voy a añadir esto y al final voy a tener algo que nadie ha hecho, ¿no? Entonces, justamente tengo que revisar nuevamente la literatura y perfeccionar mi tema, ¿no? Replantear mi tema o sustituirlo, cambiarlo, ¿no? Entonces, está muy ligado al estado del arte, ¿no? Ok, entonces, dentro del marco teórico, ¿alguien? Yo. Sí. Yo aquí molestando. No, es que te iba a hacer, pues te voy a, como para hacer un énfasis aquí en alguna parte, que me parece que es como importante determinar, y es que me gustaría, pues, no decir yo lo que creo que sino como que evaluemos como algunos aspectos. Y es básicamente que cuando uno tiene, a veces uno encuentra un documento, uno encuentra, digamos, está haciendo una evaluación y encuentra que justamente la evaluación que uno está haciendo, que justamente el trabajo en el que uno pretende trabajar ya está muy saturado, porque eso le puede pasar a uno como investigador. Ya hay demasiadas personas hablando de lo mismo.
Entonces algunos investigadores lo que hacen es modificar esa área de investigación, es como una opción que uno puede tomar, decir, no, ya no trabajo más en esa área de investigación porque ahí ya hay mucha gente trabajando. Otra opción puede ser también como darle un enfoque, como darle una aplicación diferente a la que se ha estado dando, o darle un contexto diferente. Por ejemplo, ahorita cuando uno ve muchos documentos relacionados con el COVID, que es un tema pues que obviamente está en este momento lleno de personas trabajando, mucha investigación, mucho desarrollo, entonces uno podría querer hacer algo relacionado con el COVID y uno dice, bueno, pero ¿qué hago nuevo si ya todo lo que posiblemente salga ya está? Entonces, por ejemplo, aparecen muchas posibilidades. Por ejemplo, los que trabajan en modelos matemáticos han sacado modelos matemáticos del COVID como en diferentes escenarios. Entonces, también está la posibilidad de aplicar, no aplicar el modelo, sino construir un modelo, por ejemplo, propio, un modelo de Colombia, un modelo de Perú, un modelo del país propio donde está. Entonces, también hay que mirar esas otras posibilidades, porque a veces, pero por ejemplo, si alguien quisiera hablar de un tema y ese tema ya, por ejemplo, un tema ya está demasiado saturado, ya como que lo nuevo que se da sobre el tema es muy poco, entonces hay que hacer una evaluación si realmente vale la pena como trabajar sobre lo ya trabajado o si realmente, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos, que es uno de los paradigmas de programación. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hablar sobre eso, entonces de pronto ya hay demasiado trabajado y no hay mucha novedad, muchas cosas nuevas que se puedan decir, o el paradigma estructurado que es aún más antiguo. Entonces, de pronto, en ese tema particular no hay muchas cosas que aportar. Entonces, también hay que fijarse en esa otra parte. Era como mi intervención, pero continúa, por favor, Carol. Ya, ok, muchas gracias. Sí, bueno, justamente es un poco lo que has dicho, va de la mano con lo que estaba mencionando, ¿no? Tal vez hay que replantear el problema, ¿no? Buscar otro camino, abrir nuevas líneas o nuevos temas de investigación, o mezclarlos, ¿no? O darles otra aplicación, otro enfoque, otra perspectiva, ¿no? Tal vez lo que hicieron en China, pues, lógicamente, Japón o China, digamos que cuentan con escenarios completamente diferentes a los que vivimos aquí en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, digamos que puede ser una tecnología emergente en nuestro país bajo otro enfoque también, ¿no? Bien, entonces vamos a ir cerrando el tema, ¿no? El marco teórico, luego a la búsqueda o la revisión de la literatura, ¿no? Tiene las etapas principales, ¿verdad?, que surgen aquí, pues, es justamente, digamos, hay que seguir una especie, o mejor dicho, hay que hacer uso del ciclo metodológico, ¿no? Esa información hay que compararla, hay que analizarla, ¿no? Además de poder explicarla, ¿no? Entonces, toda la información tiene que ser contrastada, ¿no? Entonces, esa información tiene que ser contrastada de acuerdo a los objetivos que tengamos dentro de nuestro trabajo, ¿no? Y esto, en una segunda fase, ¿no? Tendríamos que analizar, ¿no? Analizar la información y ver si realmente esa información guarda relación o pertinencia con los conceptos que estamos identificando en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esta fase es súper importante, puesto que podemos poner información que tal vez no suma nada, ¿no? O que tal vez es irrelevante, ¿no? Entonces, podemos prescindir de información, ¿no? Entonces, aquí hay que poner sobre una balanza, ¿no?, la información que tengamos y según eso, pues, según eso hay que estructurar y saber mostrar la información, ¿no?, dentro del marco teórico. Entonces, hay que integrar muchas definiciones, hay que saber mostrar las teorías, ¿no? Hay que relacionarlas, ¿ok? Hay que darle sentido, ¿no? Hay que tener mucho sentido común. Sí. Yo otra vez molestando. No, con relación al punto anterior, a la diapositiva anterior, ahí aparecen unas palabras muy importantes en la fase analítica y es permitir criticar y juzgar acerca de la pertinencia de los conceptos. Ahí simplemente te iba a hacer, no a ti, sino como a todos, como una pequeña comentario. Y es básicamente que nosotros tenemos es un proceso, pero nosotros tenemos que aprender también a
a hacer ese juzgamiento, ¿no? No es un juzgamiento que se debe hacer, es necesario que se haga, pero también es un juzgamiento que se hace al trabajo. O sea, hay que ser muy consecuentes con eso. Lo que yo estoy juzgando no es la persona, no es el investigador, no es el grupo de investigación, es exactamente el trabajo, y eso es lo que tengo yo que interpretar. Por ejemplo, si alguien creó un modelo, un modelo matemático, y por ejemplo ese modelo matemático lo aplicó fuera de un contexto, entonces ahí donde lo aplicó ya como que los datos pierden significado, o pasó algo con los datos, o tuvo una mala interpretación, no sé, algo que no permite que el modelo esté bien aplicado. Entonces ahí no es, obviamente, si uno lo va a utilizar como parte de referencia, por ejemplo, el documento de uno, no está bien que nosotros critiquemos, por ejemplo, a la persona. Es decir, por ejemplo, si el modelo lo hizo el profesor Carol, yo no voy a escribir en mi documento, el profesor Carol se equivocó en esto, porque esto no era así, debió haberse leído este otro documento en donde se aclara esa parte. Obviamente es muy agresivo. Entonces hay que saber también que cuando nosotros citamos un documento, nosotros estamos reconociendo la obra de un autor, que ese autor también se puede haber equivocado como nosotros podemos habernos equivocado. Entonces lo importante ahí es explicar. Por ejemplo, si yo voy a contrastar ese modelo con otro, yo puedo decir claramente, por ejemplo, el modelo del profesor Carol fue utilizado en este contexto, sin embargo, carece de esta y estos elementos que permiten hacer una comparación. Estoy diciendo que ese modelo, que yo no me voy a comparar con ese modelo, porque ese modelo carece de unas herramientas, pero no estoy atacando ni al profesor, ni estoy atacando lo que él hizo. Simplemente estoy diciendo mi perspectiva, pero de una manera que no sea agresiva. Y eso también lo tenemos que aprender a hacer como investigadores. Profesor, adelante. Profe. Hola, Ximena. Bueno, creo que lo que está escrito aquí, lo que he mencionado, no tiene que ver con juzgar el trabajo de alguien más, claro, claro. No es como que filtrar la información que estamos buscando como base teórica, ¿no? Es como que filtrarla o ponerla en una balanza, o mejor dicho, analizarla bajo la perspectiva, ¿no? Si no me sirve, pues no la uso, pero no es que estoy diciendo que estamos diciendo que ese trabajo está malo, ¿no? No, nada de eso. Simplemente aquí, bueno, este término juzgar se hace referencia a... No, pero en últimas sí, si nosotros lo vemos desde una perspectiva muy académica, lo que nosotros hacemos con relación a los trabajos es un juzgamiento. Lo que pasa es que ese juzgamiento no se debe pensar como una crítica agresiva, sino que es un juzgamiento porque el proceso de filtrado en últimas es ese. Cuando yo determino si un trabajo me sirve o no me sirve, yo de cierta manera lo estoy juzgando. Bueno, bueno, si me sirve o no, no sé, yo lo veo como que no estoy juzgando el trabajo, en realidad estoy, digamos, filtrando la información, nada filtrando, más. Okay. Exactamente. Lo que pasa es que una vez como investigador, cuando un trabajo, por ejemplo, uno considera que un trabajo tiene un error o que un trabajo no tiene como lo necesario, uno simplemente lo descarta. O sea, lo descarta, por ejemplo, este trabajo no me sirve, entonces no me sirve o no tiene esta parte particular, entonces simplemente lo descarto. Pero lo que podría hacer, si considera que es necesario incluirlo, es determinar qué aspectos de ese documento, por ejemplo, no va a tener en cuenta o no le sirven para hacer la comparación. Lo digo sobre todo porque a veces, incluso siendo papers o documentos que son muy famosos, que tienen muchas citaciones, uno se siente como obligado a citarlos porque se vuelven muy famosos, pero puede no aplicar necesariamente todo lo que uno quiera. O por ejemplo, cuando hay un documento en el área, una persona en el área o una persona cercana a uno, o cercana me refiero a en el mismo país o que está trabajando como en lo mismo, entonces uno puede tener como una inclinación hacia citar el documento, pero puede que el documento no necesariamente cuente con todos los elementos que permita comparar el trabajo de uno con ese trabajo adicional. A eso me refiero. Pero entiendo completamente lo que usted se refiere con juzgar. Lo que pasa es que no quiero que quede como la ambigüedad de que es una crítica así abierta y en contra del autor. Gracias. No, nada de eso. Es justamente lo que acabas de decir, descartar, ¿no? Filtrar, descartar, hace un poco referencia a lo mismo, ¿no? Ya. A ver, ya para terminar, ¿no? Cómo construimos el marco teórico, pues tiene que ver un poco con
de la revisión de la literatura, ¿no? Rescatando todo aquello que no hemos descartado, justamente, ¿no? Que nos sirve, ¿no? Que nos sirve a nuestro tema en sí, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay que sumarle también aquellos datos, ¿no? No necesariamente de trabajo científico, sino de investigación aplicada, de conocimiento empírico, tal vez nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Aplicado ahí, ¿verdad? Lo que yo aprendí en tal curso, pues aquí lo desarrollo, ¿no? Entonces, también contribuye al marco teórico, ¿no? Y bien, entonces aquí, bueno, aquí hay que, según lo que encontremos, ¿no? Teorías que están muy desarrolladas, ¿no? O que varias han sido demostradas. Entonces hay demasiada evidencia, ¿no? Hay una abundante información teórica, ¿no? Entonces, como investigadores, pues podríamos aplicar esas teorías a situaciones nuevas, ¿no? Cambiando de escenarios o parámetros que, lógicamente, le den otro enfoque, ¿no? A esto, ¿no? Entonces, si solo tenemos partes teóricas, como bien dice aquí, ¿no? O existen algunas ideas vagas, ¿no? Relacionadas a problemas de investigación, entonces nuestra investigación debería, digamos, dirigirse a encontrar soluciones nuevas, autóctonas, que justamente contribuyan o aporten al conocimiento científico, ¿no? Bien, acá unas recomendaciones para la escritura, ¿no? Que debe ser concreto, debe ser preciso, ¿ok? Hay que agrupar, hay que clasificar las ideas de acuerdo a temas, ¿no? Cronologías, ¿no? A cómo se han dado en el tiempo, ¿verdad? A otros factores, tal vez, dependiendo de cada uno de los temas de los trabajos que tengan o del trabajo que ustedes estén haciendo, ¿verdad? Y justamente no hay que olvidarnos siempre de referenciar o citar, ¿no? A los autores o las fuentes de justamente lo que vayamos a usar, ¿no? Bien, entonces, para terminar, ¿no? Acá hay unas cuantas pautas o recomendaciones más, ¿no? Hay que ser ordenados, ¿no? Yo, mis alumnos, bueno, de manera general, ¿no? Bueno, no solo mis alumnos, también cuando he trabajado, he ejercido, digamos, normalmente puedo hablar de los ingenieros porque son la gente con más contacto he tenido, ¿no? La mayoría de los ingenieros son desordenados, no les gusta leer y por ende no tienen esa habilidad de saber expresarse o de escribir un correo adecuadamente, ¿no? Y menos si le dices, oye, hazte un documento, un informe, lo hacen, pero fatal, ¿no? Entonces, hay que ponerle un poco de empeño a esto, ¿no? Entonces hay que escribir de manera ordenada las teorías, ¿no? Esa información tiene que ser mostrada adecuadamente, ¿no? En un determinado orden que refleja lo que queremos mostrar y de qué manera, ¿no? Entonces, bien, eso sería todo. Creo que me he excedido unos cuantos minutos. Gracias. Y bueno, creo que ahora quedo a disposición de la ronda de preguntas. ¿Verdad? Profesor, Sí. profesor Carlos. Bueno, primero pues agradecerle por su tiempo, por haber sacado este espacio. Sabemos que los sábados es como complicado. Y pues a partir de ahora abrimos la posibilidad de que todos o abran su micrófono y hagan la pregunta directamente al profesor o que levanten la mano o que escriban en el chat para que aclaremos algunas cosas si alguno considera que hay cosas por aclarar. Por mi parte, yo le voy a hacer una pregunta chiquitica mientras los demás se animan. A nosotros, a veces en los documentos, por ejemplo en las tesis, es muy común que se coloque estado del arte, marco teórico y marco conceptual. Y bueno, algunos incluyen también el marco legal. Usted así brevemente nos recomienda, porque muchos estudiantes les pasa, entonces lo necesitan dentro de sus documentos, como una breve, o sea, es una breve descripción de qué deberíamos poner en cada uno. Gracias. Breve, súper breve.
A ver, de nuevo pregúntame porque creo que no capté bien, por favor. O sea, nos piden a veces en algunos documentos, no sé, en Colombia lo usamos, que nos piden marco teórico, marco conceptual y estado del arte. Entonces, para mí, como investigadora, yo digo, ay, no, pero para mí el marco teórico y el marco conceptual podrían ser exactamente lo mismo, porque los separan. Pero otras, porque para mí, y a veces incluso nos piden antecedentes. Entonces nos piden antecedentes, marco teórico, marco conceptual, y además nos piden, yo digo, pero ¿por qué tantas cosas? Yo debería ser nuevo marco teórico, no está el arte. El marco teórico coloco la teoría y el marco conceptual en el estado del arte, la práctica, pero no, algunos se exceden. El profesor Carlos Tavera también levantó la mano, entonces él también sabe mucho del tema, yo creo que también nos puede colaborar con la respuesta. Adelante, profe Carlos. ¿Respondo yo o Carlos? Responde, Carlos puede hablar después de ti, tranquilo. Ya, a ver, mira, así como yo lo veo, ¿no? En el marco conceptual, lógicamente, son los conceptos más básicos en relación a tu tema, ¿no? El estado del arte tendría que ver más con los trabajos de vanguardia, ¿no? Relacionados a tu tema, ¿no? O sea, los trabajos similares al tuyo, ¿verdad? ¿Qué resultados han tenido? ¿De qué manera se han hecho? ¿Dónde? ¿En qué año? ¿De qué forma, no? Suficiente con eso. El marco legal, bueno, eso tiene que ver ya con normativas, tal vez, ¿no? Regulaciones que aplicarían al tema, ¿no? Pueden ser en tu país, puede ser un marco o normativa o regulaciones estatales, pueden ser más específicas o privadas, no lo sé. Entonces, depende un poco el enfoque o la aplicación de tu tema, ¿no? Y antecedentes, pues antecedentes es puramente trabajos anteriores, ¿no? Y el estado del arte ya se enfocaría como a los trabajos de vanguardia, los últimos, ¿no? Las tendencias de los trabajos que guardan relación al tuyo, ¿no? Antecedentes, pues, son desde cuándo inició, cómo se inició, dónde y cómo fue evolucionando, ¿no? Yo lo vería así. Gracias. Incluso ahorita acabo de recordar que algunos exageran y también te piden el marco contextual. Entonces, imagina, a veces nos meten en problemas contando, ¿no? Como que terminas no sabiendo exactamente qué decir, pero está muy bien, entiendo muy bien la diferencia. Es como nosotros también lo aplicamos. Es que es bueno que le quede claro a todo el mundo. Por aquí está el profe Carlos Tavera también levantando su mano. Profesor, adelante. Y abre la cámara para que no nos deje solitos. Profe Tavera, Carlos Tavera. Gracias, profesora Ximena, por activar el micrófono, muy amable. Es una moción de aclaración. A ver, te cuento. Frases como los ingenieros son desordenados y no sabemos escribir, eso es bastante sentencioso. Pues hay varios estudios acerca de si realmente es la disciplina o es la formación que nosotros le damos a los estudiantes en ingeniería y qué tipo de orden es el que nosotros estamos casi que imponiendo y qué tipo de escritura es el que nosotros estamos imponiendo. En ingeniería nosotros enseñamos otras competencias en escritura, otro tipo de lectura y otro tipo de orden. Muy seguramente si se incluyesen ese tipo de cursos en ingeniería, entonces pues muy seguramente los estudiantes perfectamente tendrían las competencias, pero si hacemos la contabilización de 150 créditos, escasamente hay 3 créditos en escritura, escasamente de 150. Entonces, yo sí clarificaría para que quede ahí incluso en el video que el problema es la formación en ingeniería y no es que el ingeniero sea desordenado y que no sabe escribir,
sino que nosotros, nuestros planes de estudio están formando ese tipo de competencias. Ximena, te agradezco mucho. Bueno, para contextualizar un poco, no sé si ustedes lo manejan de la misma manera. El profesor Tavera se refiere a que nuestros programas de estudio le exigen a los estudiantes tener 150 créditos. Un crédito generalmente son 48 horas de estudio pues normalmente en lo presencial más o menos son 48 horas de estudio. Entonces, está constituido nuestros programas en... No sé si ustedes también manejan lo de los créditos. Bueno, a ver, bueno, mi comentario no fue un poco para herir susceptibilidades, en realidad no quise decir que todos sean así, ¿no? Quise decir la mayoría, ¿no? Y bueno, dije eso también, creo que mencioné en el ambiente que yo trabajé, en la experiencia que tuve, ¿no? Porque bueno, yo he trabajado en el rubro de la construcción, lógicamente, donde, bueno, se ve un poco, digamos que falta ahí un poco de formación, ¿no? Como bien ha mencionado el profesor. Y claro, eso es competencia de la formación según el plan de estudios que tenga en la universidad que esté, ¿no? Pero no me quise referir a que todos los ingenieros, ¿no? Digamos que la mayoría, ¿no? Y lógicamente estoy de acuerdo en que debemos nosotros formarlos, ¿no? Y justamente ahí hay que insistir justamente en forjar, digamos, buenos hábitos de lectura, investigar, ¿no? Y escribir sobre todo también, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que creo que quieren lograr también con este tipo de seminarios, ¿no? Entonces, en buena hora, ¿no? Y respecto a los créditos, se cortó un poco lo que mencionaste, así que no entendí bien qué me estabas preguntando. Ya, sí, ok. No, lo que pasa es que aquí en Colombia es usual que nosotros trabajemos con créditos. Entonces, un crédito, por ejemplo, nosotros trabajamos con un programa de ingeniería de sistemas y el crédito tiene más o menos 48 horas de trabajo. Entonces, un estudiante ve una carrera de ingeniería de sistemas y normalmente son entre 140 y 170 créditos dependiendo de la institución. Entonces, la pregunta era si ustedes también trabajaban con el sistema de créditos. Sí, acá en Perú, pues uno se gradúa alcanzando una determinada cantidad de créditos obligatorios y unos cuantos electivos, ¿no? Tengo entendido que son alrededor de 220, ¿no? Y cada crédito por semestre más o menos suma una hora por semana, ¿no? Más o menos el ciclo tiene entre 15 y 16 semanas, ¿no? Dependiendo un poco las fechas, pero más o menos se estipula así, ¿no? Y bueno, en nuestra universidad los ingenieros llevan cursos, bueno, hoy en día ya creo que ya no lo dictan de manera obligatoria, pero cuando yo estudié sí nos enseñaron un curso de redacción bastante bonito y curso de lengua, ¿no? Lengua sí hasta ahora se dicta. Entonces, yo creo que la formación, más allá de que les dicten cursos exclusivamente para aprender a escribir, creo que se debe dar de manera sistemática, ¿no? En toda la formación, en la carrera, en cada uno de los cursos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justamente con los hábitos de lectura y hacer informes y una y otra vez, ¿no? Entonces, investigar también tiene que ver con esto, ¿no? Hacer una tesis, ¿no? Es prácticamente escribir un libro. Entonces, los alumnos deben pensar que haciendo una tesis se van a formar, ¿no? Se van a formar no solo en competencias de autoaprendizaje, de investigación, van a tener que luchar contra ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, hay muchos retos que vencer, ¿no? Y bueno, ahí también se desarrollan hábitos de lectura, de escritura, ¿no? De redacción. Entonces, justamente es parte de la formación importante, ¿no? Es un poco así, ¿no? Y bien, no sé si hay otra pregunta, por aquí alguien escribió. Claro, no, aquí alguien ha comentado que no es un tema de hasta psicología,
Sí, en realidad es un tema de formación. No quiero decir que solo los ingenieros no sepamos escribir, por favor. Creo que me excedí un poco con el comentario. En realidad es parte de formación de cada persona, ¿no? Pero yo sí creo que hay que leer, hay que escribir para mejorar eso, ¿no? Y la única manera es practicándolo, ¿no? Claro, pero yo también aquí agregaría una cosa y es que un estudiante, pues a veces los estudiantes llegan a escribir documentos científicos o escribir en ingeniería no es lo mismo que escribir un poema. Entonces, pues el estudiante puede tener muchas habilidades de escritura, pero a veces le cuesta, y eso es algo natural, adaptarse al lenguaje formal de la escritura científica. Y hay estudiantes que tienen menos habilidades para escribir, estudiantes que no les gusta, o sea, hay de todo. Entonces yo creo que de todas maneras la escritura debe ser un proceso. En las secciones pasadas lo había dicho de una manera como lo utilizamos aquí en Colombia, y es que el que ara y no siembra, que nos pasa como el que ara y no siembra, o sea, nos la pasamos haciendo investigación, haciendo trabajo, pero no llegamos a esa parte que es la parte de la publicación, por ejemplo, que es una forma de mostrar nuestros resultados, porque mucha gente, y seamos sinceros, mucha gente le teme a la escritura, mucha gente le teme al rechazo de mandar un artículo. Entonces, eso no tiene que ser, porque no tiene que ser así, tiene que ser algo que nosotros lo hagamos también, que lo hagamos y que se nos vuelva algo sistemático, como lo hacen por fuera. Es algo que tenemos que ir a aprender y es un ejercicio que debemos empezar a dominar. De acuerdo. Yo no me arriesgaría tanto a decir que la gente que la gente termina, porque por ahí en el correo dicen como que hay gente que se postula ingeniería para no hacer cosas de letras. Yo creo que uno tiene algo de vocación, o sea, no a todo el mundo le gusta escribir y eso es normal, ni a todos los medios. Hay gente que tiene unas competencias, pero es algo que nos pasa mucho en ingeniería, que nos acostumbramos a la parte práctica, a la parte de, es que a mí me gusta la implementación, por ejemplo, si somos ingenieros de sistemas, es que a mí me gusta hacer los circuitos, si yo soy electrónico, es que me gusta hacer la prótesis, si soy bioingeniero, estoy diciendo solamente una rama, o me gusta hacer el proceso de los materiales, pero cuando tenemos que hacer el proceso de documentación, que es un proceso que de hecho desde niños lo tenemos porque aprendemos a leer, aprendemos a escribir, es parte de nuestro proceso, con el tiempo lo vamos perdiendo la habilidad y eso es normal en todas las personas. No a todo el mundo, si no todos estaríamos todo el tiempo escribiendo libros, escribiendo artículos, pero todos los profesionales, la cantidad de profesionales que entre el profesional que realmente, si ustedes miran, por ejemplo, en sus instituciones, hay muchos profesionales con doctorados, con maestrías, pero si miran las publicaciones, posiblemente no son muchas, y eso es normal. Eso, hay gente que le gusta y hay gente que no. Hay gente que yo puedo estudiar ingeniería y puedo decir, no, pero yo no me quiero dedicar al desarrollo. Es normal, quiero dedicarme a las pruebas. Entonces, de la misma manera pasa con las personas que a veces no quieren escribir. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra observación? Yo creo que no, pero ya esto se abrió debate aquí. Ya se volvió, sí, ya algunos, la idea no es herir susceptibilidades, como decía el profesor, la idea es, pues, hay personas, digamos que no todos vamos a tener las mismas habilidades, hay personas que tienen unas habilidades y yo creo que hay que aprovechar las habilidades que tiene cada quien para crecer. Por ejemplo, hay profesores o hay estudiantes que sabemos que les gusta más la parte de la construcción del producto. Entonces hay que aprovechar esos estudiantes para que construyan el producto. Pero si tenemos otros profesores o estudiantes que les gusta más la parte de la investigación y la escritura del documento, pues hay que también ajustarse a eso. Entonces, digamos que en un partido de fútbol a todos no nos gusta tapar. Entonces hay que aprovechar y mirar las capacidades de cada uno y tratar de
que cada uno esté en el lugar donde mejor logra aportar. Ahí es donde realmente crecemos todos. Sí, y el que no quiere escribir, si quiere me manda el producto, me explica lo que hace en el producto, si quiere yo también le puedo ayudar a escribir. Me gusta escribir, entonces es una posibilidad. Sí, por aquí alguien está preguntando material de apoyo, referencias. Bien, si bien existe existe un libro bastante, digamos, voceado, ¿no? El muy conocido, que es la metodología de investigación de Roberto Fernández y Baptista. Es un libro más orientado hacia facultades de letras, ¿no? Yo creo que habría aquí que ver. Yo, por ejemplo, una vez he visto o he encontrado, tengo un libro de José Segarra que es Metodología de Investigación Científica y Tecnológica, que contempla ya más ámbitos, ¿no? También con números, con experimentaciones, tecnologías de base científica, ¿no? Más orientados a ingeniería. Es un buen referente, ¿no? También, a ver, por aquí hoy día, buscando un poco, también encontré el de Londoño, que justamente lo tengo por aquí, a ver. Bueno, Olga Lucía Londoño, Guía para construir estados del arte, ¿no? Tiene conceptos un poco globales, pero bastantes, a mi parecer, bastantes buenos, ¿no? Bastantes entendibles, sin tanta profundidad, muy prácticos, ¿no? Y así, ¿no? Muy bien. Ok, lo otro también que me parece importante destacar es que tengamos en cuenta que la única forma de hacer investigación, y por acá pasó como la carro de la basura, sorry. La única manera de hacer investigación no es necesariamente hacer publicaciones, ¿no? Las publicaciones son una forma de entregar un resultado de investigación. Nosotros también podemos hacer prototipos, podemos hacer desarrollo, por ejemplo, de software, podemos hacer desarrollo de un producto, podemos hacer patentes, podemos hacer innovaciones, startups, spin-off. O sea, hay muchas maneras de que nosotros desde un punto de vista investigativo logremos entregar un producto al mercado. Entonces, la única manera no es la publicación, es una manera que nos hemos ido acostumbrando y que también tenemos que trabajar, pero no es la única manera. Profesor Tavera, por allá levantaste la mano, adelante. Gracias, Ximena. ¿Por qué estamos reunidos aquí discutiendo sobre publicaciones? Pues porque el mercado en estos momentos está exigiendo que las universidades publiquen, así de sencillo. Hace unos cuantos años esto era mítico, no se hablaba mucho de eso, sobre todo en las universidades privadas, solo era algo de las universidades públicas, la parte investigativa y la parte de publicaciones. Entonces ahora esto pues más que moda se volvió un requisito y ya una necesidad, obviamente incluso contractual para los docentes, por eso estamos hablando de publicación. Dentro de unos cuantos años, así como Europa está pendiente de la movilidad, entonces pues vamos a hablar de movilidad en un par de años y ya se nos va a olvidar un poquito la publicación porque es lo que va a estar de moda. Y dentro de unos 10 años, ya cuando los europeos hagan las empresas, que en estos momentos lo están haciendo, ya se ha perdido un poco el interés en movilidad, se ha perdido un poco el interés en publicación, y ustedes lo pueden verificar, ahorita la moda es spin-off. Entonces, en 10 años, cuando ellos ya tengan las spin-off, cuando ya hayan hecho las movilidades, cuando ya hayan hecho la publicación, entonces nos van a pedir a nosotros spin-off, es decir, nos van a correr la ventana. Siempre ha pasado y va a seguir pasando, Ximena. Sí, de hecho, por ejemplo, nos contaban algunos estudiantes que estuvieron en China y nos contaban también la experiencia de pronto de China, y es que en este momento en China, por ejemplo, no aprueban ningún proyecto si el proyecto no trae un resultado de investigación que sea como mínimo una patente.
O sea, si usted va a hacer un proyecto y el proyecto no genera una patente, no ni siquiera lo aprueban. Aquí nosotros obviamente estamos, si a nosotros nos colocaran esa, en este momento posiblemente tendríamos mucha gente que, porque a nosotros todavía nos falta, mucha gente que no pasaría, porque a nosotros todavía nos falta conocer mucho acerca de las patentes. Mientras que en China ya es más sistemático. Entonces ellos ya han pasado el proceso, ya están más regularizados, ya tienen muchos elementos que les permite patentar. Entonces es mucho más fácil para ellos hacerlo. Para ellos, para los chinos en este momento es mucho más fácil patentar. Digamos que ellos ya movieron la maquinaria y la bicicletica de cierta manera se mueve sola. Entonces nosotros estamos en el proceso, por ahí sale una que otra patente. Hemos visto, no hemos tenido la oportunidad de ver lo de patentes, pero pues ya sabemos que estamos rezagados de cierta manera en publicaciones, que es incluso más normal que las patentes a nivel mundial. Pero espero que tengamos pronto la posibilidad de ver la de patentes. Bueno, profesor Carol y todos los asistentes, pues nos quedan 5 minutos. Si alguien más quiere decir algo. Nos preguntan que si se pueden compartir los contactos o los correos para la investigación. Yo creo que no sé si tengas algún problema, Carol, en que se comparta tu correo electrónico. No. De hecho, tú lo colocaste al principio de la presentación. Sí, y lo acabo de escribir en el chat también, no tengo ningún problema. Compárteles la presentación, no hay ningún problema. Me pueden escribir si estoy, Yo no sé si... No tengo ningún problema. Yo voy a colocar el mío, aunque yo sé que yo lo había colocado antes y por ahí está en alguna parte, pero lo voy a volver a colocar. Ese es el mío también, por si tienen alguna pregunta, duda o comentario, con muchísimo gusto. Bueno, otra vez volverlos a invitar. Estamos en este espacio martes, jueves y viernes. Para que sí, los que vinieron hoy nuevos, los que fueron invitados nuevos, pues para que sigan participando y se integren. Al profesor Carol, pues darle muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a estar contactando prontamente y la idea es que tengamos como estos espacios, pero que también tengamos como unos intercambios, de pronto aprovechando un poquito estos tiempos de pandemia en que nosotros de pronto no tenemos una facilidad para decir en cualquier momento, bueno, me voy para Perú, aunque yo lo tengo dentro de mis planes, pero sí tener como la posibilidad de hacer de pronto un intercambio en algún momento en un tema diferente, mirar, por ejemplo, directamente dentro de tu investigación lo que estás trabajando y intercambiar, o sea, mirar nosotros que estamos trabajando y mirar de manera colaborativa cómo podemos colaborar y cómo podemos crear como lo que se piensa y lo que se quisiera, que es como crear una red de contactos, una red de contactos donde nos apoyemos las personas latinoamericanas para que nuestra investigación crezca y se haga más visible. Bueno, no sé si tengas algo que decir al respecto. Sí, yo de mi parte encantado de ampliar mi red de contactos. Ya alguno me agregó al LinkedIn, me pueden buscar, mi nombre es Carol Grandes, y estoy también para ayudarlos en lo que pueda, o si no, estar en contacto siempre. Si algún día vienen también a Lima, pues no hay ningún problema, ¿no? Esa rama estudiantil es para eso, ¿no? Y encantado, nuevamente gracias por la invitación y espero que se repita, ¿no? Y mantenernos en contactos, ¿no? Agradecerles también a los chicos de mi universidad, que fueron ellos quienes me contactaron. Creo que por aquí está Diego, no sé si está Sebastián, pero bueno, muchas gracias nuevamente y un gusto. Pues la invitación, ¿no? Muchas gracias a ti. Nosotros teníamos una política, ¿no? Había que invitar a los mejores, entonces por algo te seleccionaron. Bueno. Ojalá los pudiéramos invitar a todos, lo que pasa es que tenemos los cupos como limitados, pero sabemos que en tu institución hay muy buenos profesores. Esperaría muy pronto ir a visitar Perú y que ustedes vengan muy pronto. Invito de una vez a todos a que vayan abriendo sus micrófonos, no, sus cámaras, para la gran foto, por favor. No nos perdamos la foto con el profesor, entonces no nos hagamos rogar, empiecen a abrir sus cámaras. Edson, tú eres el encargado de tomar la foto, como siempre. ¿Cómo estás? El profesor Alejandro Mena, saludos. Saludos al profesor Alejandro Mena, gracias a todos por acompañarnos. Otra vez muchísimas gracias al profesor Carol, Natalia, Walter Ugarte, Freni,
María del Mar, que siempre nos acompaña desde la Universidad Santiago. Por ahí también vi que estaba Jenny, Rodrigo Durá, Adolfo, Jenny por ahí está. Y los demás que estamos esperando a que abran la cámara, por favor, no les di tiempo para que se peinaran. Ay, Dios mío. Dios mío. Ya empezaron a abrir por aquí. Ah, es que aquí ya estaba abierta una cámara. Juan Tiza aparece como si la tuviera abierta, pero aparece totalmente negro. Laura, ya quedaste linda, no te preocupes. Héctor, Rolando Samuel, Virginia, gracias a todos por estar. Yumi. Y ahí me aparecen los demás que como que Walter Zambrano, no, que sabemos que se quiere conectar, pero nos está haciendo como el Marco, Walter Zambrano, anímese, Nicolai, Hugo, Evelyn, todos los demás, muchísimas gracias. Sofía, que siempre abre la cámara, hoy no sé qué. Sofi, por favor. Kevin Steven, que nos acompaña por primera vez. Cristian David, que siempre abre la cámara, por favor. Josué, Walter, profesor Tavera, desde donde nos acompaña hoy. Abran las cámaras porque vamos a tomar la foto, por favor. El profesor Jesse también desde Colombia que nos está acompañando. Por ahí lo veo, conectado. Cristian, se te ve la mitad de la cabeza. Ya. Para que no salga así en la foto. A ver. 1, 2. Listo. ¿Listo? ¿En serio? ¿Quedamos bien? Tome otra porque uno nunca sabe. 1, 2. Listo. Listo, Bueno, doctora. muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a todos, nos robamos un minutico para la foto, pero bueno. Lo importante es que estamos bien y que seguimos cuidándonos del coronavirus. Por favor, todos se cuidan, confinamiento si es necesario, salida lo menos posible y cuidarnos entre todos porque ya no tenemos nada más. Los países latinoamericanos no podemos dejar que esto nos arrase más de lo que estamos. Entonces, mis mejores deseos para ustedes, para todos, para sus familias, que Dios nos bendiga y que esto pase rápido porque necesitamos volver otra vez, volver a intercambiar. Podemos aprovechar esto, pero igual necesitamos volver. Excelente presentación, Carol, muchísimas gracias. Y estamos en contacto con todos. Nos vemos el martes con los demás, con todos. Muchas gracias. Bienvenidísimo. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Chao.